Me gusta mucho este tipo de canales, güey, donde relatan como mamadas así. Bueno, que sí son ciertas, ¿verdad? Pero me gusta, La güey. mujer mexicana que hizo su esposo en tamales, María Trinidad. Bienvenidos una vez más a Mentes Güey, Criminales. pero... Hoy te traemos una nueva historia. Así que siéntate y acomódate porque estamos seguros de que quedarás boquiabierto. Pero te imaginas hacer a tu esposo La calle tamales, güey. Pirineos al sur de la Ciudad de México fue el escenario de una de las historias más horribles que se hayan registrado en la prensa roja de México hace 47 años. El No mames. protagonista de esta historia era un hombre muy enojado que descargaba su frustración con sus hijastros, brutalmente Hoy perdió la América, hoy pierde mi familia. golpeándolos con un bate de béisbol en la cabeza hasta dejarlos agonizando. Hoy pierde mi La familia, mañana güey. del 19 de julio de No, en 1971 Iztapalapa, comenzó men. de manera aparentemente normal en un terreno baldío en la zona de Iztapalapa, México. Uno de los residentes del área salió temprano de su casa para botar la basura que había acumulado durante la semana en una enorme bolsa de plástico negro. El hombre caminó por la calle con las bolsas en la mano y llegó al depósito de basura en pocos minutos. Puso las bolsas en su lugar y se dispuso a regresar a su casa. Sin embargo, antes de retirarse del lugar, notó algo extraño. Curioso, el hombre se acercó al sector del depósito de basura donde provenía el olor. El olor era tan El fétido y pedo es a dónde te lo penetrante envío, que güey. resultaba Pues difícil de ignorar. han de Siguió pesar el como rastro unos del hedor repugnante 400 hasta un costal megas, güey. O grande y 500 del marrón que menos. estaba Es que no tirado en una pesan esquina. tanto. El costal parecía bastante lleno y pesado, pero el hombre no podía ver su contenido. Antes de continuar con el video, queremos invitarte a suscribirte activando la campanita de El pedo es notificaciones y que regalándonos en un like Messenger para no apoyarnos. podemos Ahora enviar sí, archivos tan grandes, continuemos. ¿no? Creo yo. Junto con otros vecinos del sector, decidió inspeccionar el costal. Armados con palos y garrotes, se acercaron al costal y comenzaron a golpearlo para intentar abrirlo. Sin embargo, el costal estaba cosido con hilo muy resistente y no se abrió con facilidad. Mientras tanto, ¿Te imaginas después de que lo hicieron picadillo y tamales, todavía le pusieron unos putazos los vecinos a puro palazo, güey? el olor se hacía No, cada qué vez feo. más fuerte y empezaba a provocar náuseas en los presentes. Después de varios intentos de abrir el costal, los vecinos decidieron llamar a la policía. Cuando los agentes llegaron al lugar, también se sintieron impactados por el hedor. Desde la lejanía, pudieron ver la nube verdosa de moscas que se movía alrededor del costal. Con mucho cuidado y temor, los policías abrieron el costal frente a los curiosos y descubrieron un horror aún mayor de lo que habían imaginado. Se encontró un pie desprendido que se asomaba y todavía tenía puesto un calcetín azul. La escena era espeluznante y parecía sacada de una película de crimen. Sin embargo, la cabeza no fue encontrada entre los restos corporales, ni en el basurero ni en los alrededores por los curiosos vecinos o los policías que estaban en Entonces, búsqueda. Al principio no se logró identificar a la víctima, que estaba entonces, ¿qué desmembrada, fue lo que pero hizo las partes del tamales, cuerpo güey? fueron llevadas a un equipo de forenses profesionales. Ellos lograron sustraer y analizar las huellas dactilares para armar el cuerpo. Descubrieron que se trataba de un hombre corpulento de piel morena que era peluquero de 56 años, con varios nombres diferentes que mezclaba a conveniencia para pasar desapercibido. También era un comerciante de narcóticos comúnmente conocido como Pablo, y sus huellas dactilares estaban registradas en la base de datos de la policía debido a sus antecedentes penales por sus conductas delictivas como el comercio de sustancias ilícitas, Ok. robo y agresiones personales. Con respecto a la vida de Pablo, se sabe que abandonó la escuela primaria en el tercer grado. Luego trabajó en empleos fortuitos y se relacionó con el mundo callejero. Poco tiempo después, conoció a malas amistades que lo llevaron al mundo de las pastillas ilegales y las apuestas clandestinas. Siempre fue un ferviente amante del boxeo y la lucha libre. Los médicos forenses describen en su informe varias armas utilizadas en el homicidio. Láminas diferentes utilizadas para cortar y rebanar como No las de un mames, cuchillo güey. de cocina,
Qué un feo, hacha de loco. madera y posiblemente un garrote o un bate de béisbol que habría sido usado para dar el golpe inicial, pero no el golpe mortal. Después de ser golpeada, la víctima fue ¿Cómo? deformada a batazos y quedó en coma mientras su esposa le cortaba las piernas y la cabeza. A Tras la identificar el verga, cuerpo loco. sin respuesta, los investigadores descubren que la víctima tenía una esposa llamada María Trinidad Ramírez. María Trinidad vendía tamales en un puesto ambulante para mantener a su familia en un hogar humilde y vulnerable compuesto por sus 3 hijos de un matrimonio anterior del que estaba separada, ya que su ex esposo le había sido infiel. Su actual esposo, Normal. Pablo, no Normal. trabajaba y se especulaba que era comerciante de pastillas ilegales. La policía contactó y visitó a María Trinidad en su hogar en la calle Pirineos número 15 en la colonia Portales de la Ciudad de México para interrogarla. La policía llegó a la casa de María Trinidad mientras ella estaba haciendo sus tareas domésticas y la mujer les permitió el acceso Pero, a su hogar. Una vez sentados, qué tan frío tienes que tener el corazón, güey? O qué tanto rencor puedes tener, pues, ya en ti que te lleva a hacer ese tipo de cosas como ya... Eso ya es de alguien enfermo, ¿no? El que, pues sí, mirar a la persona y estar que le estás quitando las piernas o que le estás dando de machetazos, güey. O sea, mirar la sangre y ver que la gente sufre, no sé qué tipo de persona seas, güey, para hacer eso. Yo no me animaría en la vida, güey. hablaron del suceso y la viuda declaró que no sabía nada de su esposo, quien acostumbraba a salir sin avisar durante largos periodos de tiempo, lo que la molestaba bastante. Además, mencionó que su esposo había estado en prisión varias veces y que habían tenido problemas matrimoniales, en parte debido a que él no quería a sus hijos y los trataba con crueldad. Hoy perdió la Cuando los América, hoy oficiales le perdieron mi informaron a la familia. mujer que su esposo fue encontrado muerto, ella permaneció indiferente, lo que despertó sospechas sobre su posible participación. Por ello, fue llevada a la comisaría para continuar con el interrogatorio. Ya me agarró el disco. Ahí, Sí, María güey. Trinidad explicó que su esposo había ¿Neta? sido detenido 3 veces en las últimas semanas por vender cigarros de marihuana, debido a que este era un comerciante en la localidad. La mujer también mencionó que los compañeros de trabajo de su esposo lo habían amenazado de muerte, lo que hizo que él estuviera muy nervioso en los últimos días en que fue visto, como si estuviera siendo perseguido. María Trinidad Qué feo, Ramírez, güey. en su confesión a la policía, relató los graves problemas que tuvo en su matrimonio con Pablo. Según su testimonio, se conocieron en una peluquería donde él trabajaba y, al principio, parecía ser un hombre bueno. En ese tiempo, María Mames, estaba güey, qué divorciada asco. y tenía a su cargo 3 hijos de su anterior matrimonio. Y fue en ese momento cuando Pablo quiso ayudarla, ofreciéndole trabajo para que pudiera salir adelante económicamente. Por lo tanto, María empezó a trabajar para él. Este es el este es el verdadero. Tú no te preocupes, mija, yo te saco de chambear. Lavando su ropa y ayudando en las tareas del hogar, tanto en su casa como en la peluquería, lo que hizo que se vieran con frecuencia y se convirtieran en amigos íntimos. Poco después formalizaron su relación y vivieron juntos durante 3 años, aunque siempre tuvieron problemas conyugales debido a los hijos de María, quienes causaban celos y molestias en Pablo. Él sentía una gran O responsabilidad sea por que... ellos y como resultado terminaba desahogando su rabia maltratándolos y golpeándolos constantemente. El 17 de julio de ok. Yo 1971, pensé que eran los hijos a también pocos de él, días pero de no que se eran sus descubrieran los restos hijastros. humanos en el basurero de Itzapalapa, la pareja tuvo una fuerte discusión. María afirmó que Pablo poco aportaba al hogar Pero, y güey, mírale el rostro, loco. Mírale el rostro, men. O sea, se ve que sí la maltrataba feo, cabrón. Que sí le ponía sus buenos chingazos. Pero creo que no es motivo como para descuartizar a una persona. gastaba todos sus ahorros en boxeo y apuestas, y que además la amenazaba con dejarla para estar con otra mujer. Pablo le dijo que la dejaría sola En con sus esta hijos en la palacra. pobreza si se iba, lo cual fue la gota que colmó el vaso para María, quien finalmente decidió terminar con la relación de 3 años que En había esta sido palacra. marcada por la violencia emocional y física
por parte de Pablo. Esta decisión fue tomada en medio de una acalorada discusión en la que María ya no pudo soportar más las humillaciones de su pareja. María Trinidad Ramírez, tras ser víctima del continuo maltrato por parte de su pareja, se llenó de ira y decidió cometer un crimen en contra de él. Pero, a ver si ahorita La dicen policía que... intenta presionarla para que confiese honestamente los hechos, pero María responde con total serenidad que lo mató porque se lo merecía. A partir de ahí, ella relata los detalles escalofriantes de la noche en la que ocurrió el suceso. Después de su rutina diaria de maltrato hacia los hijos de María, Pablo llega a casa alcoholizado y afirma que está harto de ella y sus hijos, e incluso le abofetea la cara. Luego se queda dormido en el sofá mientras ve televisión y María lo observa con rabia. Finalmente, decide terminar con el sufrimiento que ha soportado por tanto tiempo y, en un acto impulsivo, comete el crimen. María, una mujer que, tras muchos años de sufrimiento, decide tomar una drástica decisión. Mientras observaba a su esposo dormir, recordó todos los momentos difíciles que vivió a su lado, las peleas constantes, el maltrato físico y verbal que él daba a sus hijos, los gritos, las ofensas y las lágrimas que debió soportar durante 3 largos años. Llena de rabia e impotencia, María decidió tomar el bate de béisbol que guardaba junto a la puerta principal y golpear... Sí. ¿De qué son tus tamales? De verde, rojo, dulce y de mi marido. ¿Te imaginas al vato que le tocó el pene? Como que esta madre sabe raro. Ay, no le quitaron el hueso. Brutalmente a su esposo mientras dormía, pensando que con ese acto criminal terminaría con su sufrimiento y el de sus hijos. Sin embargo, tras varios golpes, se dio cuenta de que su esposo todavía se quejaba de dolor y que estaba en estado de coma. María se sorprendió al ver que no lo había matado, pero de todas formas, sentir la ira y el dolor acumulado la llevó a descargar toda su furia en el acto. Ay, señora, ¿por qué no le quitó el pellejito? La historia nos muestra los peligros de la violencia en el hogar y cómo en ocasiones puede llevar a las personas a tomar decisiones que pueden ser muy dañinas y tener consecuencias terribles. María estaba asustada por la posibilidad de la justicia y el cuerpo sin vida de su esposo, por lo que decidió eliminar las pruebas del crimen. Para deshacerse del cuerpo, María lo cortó en pedazos con un hacha, separando las piernas, los brazos y la cabeza. María hirvió la cabeza en una olla tamalera, extrayendo algunos pedazos de sus cachetes para incluirlos en sus tamales que vendía. Después de limpiar la sangre del lugar, incluyendo el hacha y el cuchillo que utilizó, depositó los restos del cuerpo debajo de su cama. Durante la noche y la madrugada, mientras sus hijos dormían, María llevó el cuerpo al carro de tamales con el que trabajaba. A las 5 de la mañana, María dejó el costal con los restos humanos en un lote baldío en la colonia Justo Sierra y huyó sin dejar testigos. Se cuenta que los oficiales no podían creer la historia de María Trinidad y sospechaban que no había trabajado sola en el crimen. Por esta razón, decidieron arrestar a su hijo mayor y a su yerno como posibles sospechosos, aunque no sabían nada del crimen hasta que fueron detenidos por presunta complicidad. María Trinidad fue condenada a 40 años de cárcel sin libertad condicional, a menos que declare quiénes son sus cómplices o denuncie a su hijo. Si lo hiciera, su condena se reduciría a la mitad, a tan solo 20 años, con posibilidades de salir antes mediante la liberación condicional. Sin embargo, entonces, imagínate si tú llegas a cometer un crimen de esos y te dan 40 años y todavía cooperas y te dan la mitad, 20, y si te portas bien, te quitan menos años. Güey, entonces, en pinche justicia está de la verga aquí en México, güey, no mames. No, se maman, güey. Insistió en que actuó sola todo el tiempo. ¿Te imaginas si algunos oficiales intentaron obtener dicho algo? O sea, si se hubiera portado bien, digamos,
hubiera salido antes. ¿Te imaginas nada más estar 5 años? O sea, que una persona esté 5 años por un crimen como estos, güey. Está Una feo, la confesión neta. a la fuerza, torturando al hijo mayor de María Trinidad, pero no tuvieron resultados positivos. Se encontró la cabeza de Pablo cocida y picada en pedazos dentro de una olla grande para tamales en la casa de María Trinidad Ramírez. Resultó que María Trinidad había usado la carne de su esposo para preparar sus tamales, tratando de deshacerse de él poco a poco. Días después, algunas personas probaron sus tamales especiales sin saber que estaban consumiendo carne humana, siendo así partícipes de la antropofagia ciega, sin saberlo. María Trinidad estuvo en prisión durante 2 años esperando su sentencia final. Finalmente, fue condenada a 40 años de cárcel por el homicidio y la profanación del cadáver de su esposo. Afirmó que había actuado por miedo a la justicia y por amor a sus hijos. A pesar de que psicólogos y psiquiatras declararon que su salud mental era estable y normal, según los exámenes realizados, esto no llevó a que se le otorgara algún indulto judicial. María Trinidad salió de la cárcel por buen comportamiento en 1995, después de más de 20 años tras las rejas. Pidió ¿Ves? perdón por 20 sus años. pecados en la Basílica de Guadalupe, México, y murió ese mismo año. Si conoces más información sobre el caso o quieres agregar algún dato importante, no